noche en Notimundo Estelar. Información inmediata. Y el respeto a los derechos humanos, políticos, económicos y sociales forman parte de los 11 principios de acción de la doctrina Roldós. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Santiago Carranco, director del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, para hablar sobre la doctrina Roldós. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Vamos a explicarlo un poco más a detalle. Santiago, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Estamos con el micrófono en silencio, si lo podemos poner activado, por favor. No le escuchamos. Aún estamos ya intentando conectarnos con Santiago Carranco, director del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿En qué consiste la doctrina Roldós? Y esto a propósito de un artículo que han escrito sobre algunos de los postulados de esta doctrina. ¿Estamos ya en contacto con Santiago? ¿Lo tenemos ya? No lo tenemos aún. Vamos a tratar de retomar el contacto para hablar sobre esta doctrina. Aquí se trata algunos temas relacionados con la defensa de la soberanía, además de la no intervención, la cooperación regional, y un poco en el contexto también actual, cómo se podría aplicar parte de las sugerencias de Santiago, con quien nos intentamos conectar. Ya lo tenemos ahí perfectamente. Santiago, no sé si le escuchamos. Le escucho muy bien, Fausto. Buenas noches. Un saludo para usted y también un saludo para todos quienes nos escuchan el día de hoy. Y bueno, sí, muchas gracias por traer este tema a colación y porque es importante justamente hablar de la doctrina Roldós. Hemos publicado junto con el profesor Daniel García un artículo científico el cual retoma la importancia específica de esta propuesta justamente desde la diplomacia ecuatoriana, que se firmó dentro de una carta de conducta en Riobamba en 1980. Y lo interesante de esto es que es una doctrina, es una idea que fue adelantada para su época. ¿Por qué razón? Porque mientras en toda América Latina se estaba de una u otra manera defendiendo estos principios nacionalistas, se hablaba mucho de varias dictaduras que se estaban dando en esos momentos, de ese respeto irrestricto justamente a la seguridad nacional. La doctrina Roldós lo que decía justamente es que hay una tensión específica entre este respeto a la soberanía, algo que existe obviamente dentro de las relaciones internacionales desde la Paz de Westfalia, frente a las atrocidades que pueden existir dentro de los pueblos, independientemente de un régimen de izquierda o de derecha, que los países justamente no pueden quedarse callados cuando un gobierno está violando los derechos humanos, cuando un gobierno está oprimiendo justamente a sus ciudadanos, cuando no hay libertad de expresión, cuando hay desapariciones forzadas. Entonces, en ese sentido, lo que la doctrina hizo fue aglomerar a los países andinos para adelantarse a su época en ese momento y decir, bueno, no siempre se puede respetar el principio de la soberanía, ya que esto no quiere decir que los estados o los gobernantes pueden hacer lo que quiera simplemente porque los otros estados no pueden intervenir. Entonces, es muy interesante porque después de varios años, sobre todo en el 2003 se puso de moda este tema en Irak, que fue, por así decirlo, y no es en sí, porque muchos dirían es el precursor del tema del R2P, del derecho justamente a proteger, que se lo invocó para ir a la guerra de Irak. Pero lo interesante de esto es que nosotros ya hablábamos 20 años atrás de esto, justamente desde Ecuador. Entonces lo que nosotros quisimos hacer en este artículo es traer a colación esta doctrina y decir, bueno, esto existe en relaciones internacionales y ya que no se ha topado el tema, ahora sí ponemos en colación en el debate internacional que esta doctrina existió y fue el precursor de un montón de cuestiones que tenemos ahora. Y ahora, precisamente en el contexto actual
internacional, creo que es importante también traer a colación porque se habla también de la democratización, derechos humanos y la cooperación regional. Dos temas importantes dentro de esta doctrina que podrían ser aplicados hoy por hoy en la región. Extremadamente importante. De hecho, hace un par de años se trató de invocar la doctrina cuando recordemos que hubo una proclamación en Venezuela del presidente Guaidó y que varios países reconocieron esta presidencia, ya que se veía que en Venezuela había una violación sistemática a ciertas libertades civiles, ciertas libertades económicas y obviamente un irrespeto a la democracia. Se trató justamente de invocar este tema y ahí se revivió el debate también de la doctrina Roldós. También ahí nos dimos cuenta que era muy importante aclarar una serie de factores. ¿Por qué? Porque como le digo, muchas veces se relaciona el R2P con la doctrina Roldós, pero creo que lo nuestro fue independiente. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que nos da la doctrina Roldós? Si bien es cierto, para poder invocarla, debería existir una voluntad de los países, obviamente, para poder romper hasta cierto punto en el principio de la soberanía, el principio de la no intervención en países que estén violando los derechos humanos. Y eso creo que la capacidad militar o la capacidad de gestión de los países andinos en este momento, con todos los problemas que existen, no es posible ni es tangible. Pero lo que sí nos da es una serie de principios específicos de respeto a los derechos humanos y nos genera una tradición diplomática desde la región andina para entender que muchas veces no todos los países que pertenecen a esta región y que son firmantes obviamente de esta carta pueden hacer lo que sea sin temor a ciertas represalias, ya sean en este momento por lo menos, si no son tangibles, por lo menos intangibles, un reproche que puede tener justamente de toda esta región. Y ahí podría haber o podría entenderse algún tipo de contradicción inicialmente, y eso es un poco lo que plantea este momento a propósito de la defensa de la soberanía y la autodeterminación con esta cooperación y también con la defensa de los derechos humanos. No obstante, no existe como tal o no podría ser entendida como una contradicción. En efecto, es muy, muy interesante y justamente por eso es lo que nosotros tratamos de revivir este debate. Porque lo que te proponía específicamente la doctrina Roldós de ninguna manera era un irrespeto a la soberanía, sino era una armonización, pero una armonización no desde esta postura realista que muchas veces tienen los países de decir, bueno, lo que pasa dentro de mi territorio y mi soberanía se respeta sin ningún tipo de problema, sino cambiar justamente los fundamentos civilizatorios, que lo importante en sí de la sociedad internacional es justamente el individuo, es justamente los humanos. Y cuando tú haces ese cambio, que es lo que pretendía hacer la doctrina Roldós en ese momento, hay una armonización. ¿Por qué? Porque no significa que el respeto específico a la soberanía tiene que ser un beneplácito para que los gobernantes en sí puedan violar sistemáticamente los derechos humanos. O sea, la soberanía específicamente no está generada para eso. Entonces, uno no avala lo otro. Exactamente, pero esta mala utilización, por así decirlo, de un gobernante podría de una u otra forma generar que la región se interfiera para que haya ya una frenada, por así decirlo, de esto y respeto a los derechos humanos. Por eso le digo, creo que la doctrina era algo bastante adelantado a su tiempo y que ahora nos puede hacer cierto sentido, pero que en los años 80 estaba completamente en contra de lo que se pensaba, sobre todo teniendo en cuenta ciertas dictaduras militares que existían en América Latina. ¿Cuál es el potencial de la doctrina Roldós ahora que se le ha dado este artículo a un artículo científico, la doctrina Roldós? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles podrían ser los efectos? ¿Cuál es el potencial que tiene en nuestro contexto actual? Esta pregunta tengo que enmarcarla específicamente en lo que pasó hace 6 años específicamente. En el 2019 se celebraba un siglo de la disciplina de las relaciones internacionales. Y hay un autor que se llama Amita Bhattacharya que
propone un libro que se llamaba el Global Making de las relaciones internacionales, como que la realización global de nuestra disciplina. Y en este artículo lo que él pretendía era tomar todos estos pensamientos plurales que surgieron en África, que surgieron en India, que han surgido en varios lugares del sur global, y decir, bueno, las relaciones internacionales, los principios de derecho internacional, los principios mismos civilizatorios que nos rigen al sistema internacional, no solamente son creados desde Europa, desde Estados Unidos, sino hay un montón de doctrinas a nivel internacional que de una u otra manera afectan nuestro diario vivir. Y de una u otra manera también son las que consolidan este respeto al derecho internacional, el cual todavía podemos decir que rigen nuestros pueblos. Pero hay algo que no estuvo justamente en este libro, que fue la doctrina Roldós. Entonces, el potencial de este artículo, de esta doctrina en este momento, nosotros estamos generando un proyecto a largo plazo para que esta doctrina sea de una u otra forma reconocida también dentro de los cánones de las relaciones internacionales. Y de la política exterior de los países. En efecto, primero a nivel académico y obviamente el reconocimiento de los países ya existe justamente una carta de conducta firmada que a su vez, como le digo, hablar ahora de intervenciones dentro de la región latinoamericana es muy alejado de la realidad. O sea, no es posible en este momento, por así decirlo, tener una intervención. Le pongo el ejemplo Venezuela porque los países latinoamericanos, en primer lugar, no tienen esa capacidad militar y en segundo lugar, no es para nadie recomendable tener un conflicto dentro de la región. Pero para lo que sí se puede invocar es justamente para generar esta doctrina, estos principios y generar presión, obviamente, a nivel regional para que paren ciertas violaciones en el caso de que cualquiera de los países o cualquiera de los mandatarios esté utilizando sus principios de soberanía de forma incorrecta. Derechos humanos, políticos, económicos, entre otros, son parte de estos 11 principios de acción de la doctrina Roldós. Santiago, nuevamente gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema que da para largo, para debate, sobre todo académico, y creo que allí debería llevarse primero también este artículo científico. En efecto, Fausto, y bueno, también muchísimas gracias y también para recordarnos a todos los ecuatorianos que hemos creado cosas maravillosas desde nuestro país como esta doctrina y que reconocerlo también es bastante importante. Un saludo para todos y muchas gracias. Gracias nuevamente. Santiago Carranco, director del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, hablando sobre la doctrina Roldós. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.